México, el inédito rol del Ejército y la Marina en el gobierno de AMLO, más allá de la seguridad pública. Al asumir uno de los gobiernos con más respaldo popular de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha mantenido su postura de que el Ejército Nacional Mexicano es el pueblo en armas, es la nación en armas. AMLO ha echado mano de los militares en funciones inéditas en México, como las construcciones de un aeropuerto internacional, un sistema ferroviario y cientos de sucursales bancarias estatales. La gran presencia del ejército mexicano dentro y fuera del país. Golpes y revoluciones mediante la presencia militar en la vida cotidiana de América Latina no ha sido, por decirlo menos, saludable. Las dictaduras, el sandinismo devenido en autocracia familiar, el chavismo en Venezuela o los cientos de oficiales investidos como funcionarios por Jair Bolsonaro en Brasil simbolizan, no agotan, el riesgo de tener un cuerpo armado protagonizando la vida política de las naciones. México no ha tenido golpes militares, pero sus ejércitos tienen un lugar privilegiado en el ajedrez institucional. Al jugar un papel protagónico en la pacificación del país contribuyendo a la transformación de la nación. Hoy de alguna manera el ejército mexicano se está latinoamericanizando en muchos sentidos, está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía. La presencia activa de las Fuerzas Armadas en tareas por fuera de la seguridad pública se ha vuelto un tema de debate en los últimos meses en México. El Instituto Armado jamás ha buscado, ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria. Es evidente que no buscamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo, se defendió el propio jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Tenía que ser así. La relación siempre existe entre un presidente y sus Fuerzas Armadas. No puede estar sin esa fortaleza. Ejército constructor, Marina administradora. Al llegar al gobierno con una mayoría absoluta en el Congreso, López Obrador promovió nuevas leyes para legalizar los patrullajes militares en las calles. Desapareció la Policía Federal y formó la Guardia Nacional, una nueva corporación con disciplina castrense que el Congreso aprobó para tener un mando civil, pero que de facto está dirigida por militares. Desde que asumió el gobierno, dos de sus proyectos insignia han recaído en la ingeniería militar. Uno es la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nombrado en honor a un general. El otro es un tramo del Tren Maya, una ambiciosa red ferroviaria de pasajeros en el sureste del país. La Sedena también tiene en su encargo la construcción 1.600 sucursales del Banco del Bienestar del Gobierno, así como 266 cuarteles de la Guardia Nacional. Por su parte, a la Secretaría de Marina le ordenaron tomar el control administrativo de los puertos mercantes. El creciente rol militar. Citó la ley para las Fuerzas Armadas, la cual tiene como cuarta misión para los militares, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. A su vez, el almirante Rafael Ojeda dijo que en el pasado ha habido almirantes al frente de puertos mercantiles como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los principales del Pacífico, que han aumentado la recaudación. Según el analista Juan Ibarrola, la ingeniería de construcción no ha sido ajena a los militares, solo poco conocida. La edificación de hospitales, escuelas, carreteras y puentes han sido parte de sus tareas. El desarrollo del proyecto está en manos de ingenieros militares. Son los ingenieros y arquitectos responsables de la obra, pero todo el personal de mano de obra es personal civil, explica. Ya que la Sedena no busca tener una utilidad económica, dice Ibarrola, eso reduce costos y tiempos. Como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, prometido para 2022, es una orden, se entrega en tiempo en que se compromete a hacerlo. Por ello, destacó la reforma constitucional que propuso para que los militares participen en tareas de seguridad ciudadana. No se permitía porque, entre otras cosas, había el argumento de que no había que militarizar al país. Nosotros sostenemos que se tiene que contar con el apoyo tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de Marina para labores de seguridad pública.
No es un asunto solo de capacidad, de profesionalismo. Es un asunto fundamentalmente de honestidad. Ni modo de que sea tan complicado saber la importancia que tiene el comercio exterior y cómo recaudar los impuestos, dijo en julio pasado. El analista Juan Ibarrola también reconoce que las Fuerzas Armadas se exponen a casos de corrupción al ocuparse de proyectos civiles, como en la construcción de obras. Pero considera que los militares lo piensan 2 veces antes de caer en esas situaciones. Los militares se atienen a 2 leyes, a la ley de justicia militar y a la ley civil. Un militar que comete un delito lo juzgan doble, apunta. No es que sean incorruptibles. Son seres humanos y en algunos casos ha habido corrupción. Sin embargo, el riesgo se reduce significativamente por ser juzgado 2 leyes. Pierden todo. Al papel protagónico que tienen las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad, se suma la decisión de AMLO de asignarles otra gama de funciones. La SEMAR, detalla el análisis, tiene el control y administración de puertos. Con la SEDENA, también juegan un creciente papel en el control de aduanas. Si bien, aclara Brewer, las Fuerzas Armadas mexicanas ya habían participado en proyectos de infraestructura en otros sexenios, AMLO les ha concedido un llamativo papel en obras prioritarias de gran escala, como la construcción de sucursales del Banco de Bienestar y de aeropuertos a la SEDENA, igual que la construcción y administración del Tren Maya. La Marina construiría el corredor interoceánico. Con la seguridad en manos militares y con las Fuerzas Armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno. No solo la seguridad está en manos militares desde hace varias administraciones, sino que en la de Andrés Manuel López Obrador se han convertido, además, en ejecutores de componentes importantes del proyecto de gobierno, incluyendo el control de puertos y el otorgamiento de proyectos de infraestructura. Tras 2 años de gobierno de López Obrador, las Fuerzas Armadas de México han asumido un papel más amplio en los asuntos del país que en cualquier otro momento desde el fin de los gobiernos liderados por militares en la década de 1940. El gobierno ha desplegado un número récord de tropas para hacer frente a la deteriorada situación de seguridad. Las Fuerzas Armadas patrullan ciudades, allanan laboratorios de drogas y protegen instalaciones estratégicas. Pero eso no es todo. Los militares están siendo cada vez más la fuerza a la que recurre el presidente para tareas previamente gestionadas por agencias civiles, desde administrar puertos hasta remodelar hospitales y construir aeropuertos. El mayor apoyo que ha recibido el gobierno de la 4T ha sido del Ejército y la Marina, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo, sin embargo, que las críticas por militarización carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. Destacó que durante su administración no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos. Por el contrario, dijo, han contribuido en la construcción de obras importantes y ayudado a la pacificación del país. Expreso mi reconocimiento sincero y fraterno. Sin la lealtad de las Secretarías de la Defensa y Marina y sin su entrega al pueblo no tendríamos los mismos resultados en seguridad, desarrollo y en la búsqueda de bienestar para nuestro pueblo, reiteró. ¿De qué civilización se puede hablar si se pierde la vida de millones de seres humanos y la nación, el imperio o la monarquía dominante no logra en 3 siglos de colonización ni siquiera recuperar la población que existía antes de la ocupación militar?, cuestionó. Por eso llamó a asumir el compromiso de no repetir los mismos errores y horrores. Pongamos fin a esos anacronismos, esas atrocidades y digamos nunca más una invasión, una ocupación o una conquista aunque se emprenda en nombre de la fe, de la paz, de la civilización, de la democracia, de la libertad o más grotesco aún, en nombre de los derechos humanos. Manifestó que no se debe aceptar que el poder militar y la fuerza bruta triunfen sobre la justicia y en cambio se debe trabajar para que desaparezca de la tierra la esclavitud, el racismo, la opresión, el clasismo y la discriminación. Que solo reine e impere la justicia, la igualdad, la paz y la fraternidad universal, subrayó.
López Obrador afirmó que las conquistas y las guerras siempre serán un riesgo para la humanidad, porque además del agravio principal traen consigo afectaciones culturales, sociales y daños colaterales. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete a este canal.